Impecable. Bueno, cuéntenos también, ¿por qué eligió trabajar en el sistema público? ¿Qué es lo que lo motivó a elegir la salud pública? La elección de la salud pública, digamos, nace, digamos, desde el momento que yo me recibo de médico, o sea, yo estudié en la UBA, Universidad de Buenos Aires. En realidad estudié en dos universidades, una fue en La Plata y otra en Buenos Aires. O sea, porque en esa época se rendía examen de ingreso y entonces yo, digamos, la opción, yo vivía en la zona sur, entonces trataba de estar en las dos opciones. O sea, yo ni bien terminé de bachiller, empecé a prepararme para el examen de ingreso en la Facultad de Medicina y hice el curso de verano en La Plata y tuve la opción del examen de ingreso en marzo del 72, marzo del 73, perdón. Y bueno, ingresé en el examen de ingreso de la UBA en marzo y me quedé en Buenos Aires. O sea, la distancia del tiempo era más o menos las mismas, ¿no? Uno era viajar a entrenar a La Plata o viajar en colectivo a la Facultad de Medicina. Pero bueno, mi vocación era la medicina, o sea, de chico, o sea, mi tía abuela era la encargada de ropería del Hospital de Clínica General San Martín, acá en Capital. Entonces, de chico, mi madre me llevaba a visitar a mi tía abuela, y ella me hacía recorrer el hospital y demás. Entonces, bueno, todo eso sumó de que esa influencia o ese mandato, muchas veces pasa por mandatos, o sea, de que tenía que ser médico. Y siempre, digamos, durante la secundaria me interesé por la parte de biología, anatomía, siempre me dediqué a toda la parte de ciencias naturales. Y bueno, también me interesaba ingeniería, pero decidí medicina. Y bueno, y después cuando me recibí de médico logré combinar las dos cosas en la especialidad que yo hago, que es la parte de radioterapia. O sea, combiné, digamos, la parte de médica en cierta forma con ingeniería. Porque, digamos, ser médico radioterapeuta implica no solamente ser médico, sino que tuve una serie de conocimientos de medicina nuclear y de lo que es el conocimiento de la parte física de energía atómica. O sea, y eso se pudo combinar con la especialidad que yo hago, que sigo desarrollando y que desarrollé en el Hospital María Curie. Totalmente. Bueno, y ya que lo trajo, ¿qué es el Hospital María Curie para usted? El Hospital María Curie para mí es como si fuese mi segunda casa. O sea, era mi segunda casa. Me cuesta, como te dije anteriormente, despegarme del hospital. O sea, yo sigo todavía pensando en el hospital. O sea, hay proyectos que se están llevando a cabo ahora que fueron un poco parte de mi gestión del hospital, que era en la parte tecnológica de radioterapia, o sea, llegar a tener equipamientos de alta tecnología, que ya ahora, justamente hace cosa de unos pocos días, iniciaron las obras para tener el principal equipo de radioterapia en un hospital público, que va a ser el Hospital María Curie. Entonces, eso lo tengo, también es un mandato que tengo desde que yo ingresé al hospital. O sea, yo cuando ingresé al hospital, mi principal maestro, yo tuve 3 grandes maestros de radioterapia, cuando ingresé, que uno fue el doctor Barragué, el otro fue el doctor Ederi y el otro fue el doctor Méndez. Fueron mis 3 grandes maestros de radioterapia en el Hospital María Curie y eran 3 personas muy importantes dentro de la especialidad en el país. Y el doctor Barragué fue un poco el que inició, o sea, la gestión para que el hospital, en ese momento la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tuviese en el Hospital María Curie un acelerador, que se compró. Pero en ese momento se donó ese equipo fue donado a la Academia de Medicina. Y siempre quedó la gestión del doctor Barragué ahí para que el Hospital María Curie tuviese el acelerador. Y los jefes que fueron pasando fueron todos también, estaban con el incentivo de tener el equipo, pero es un equipo muy costoso y nunca se pudo concretar esa gestión. Y lo logré conquistar yo, o sea, esa gestión de mucho esfuerzo, que no fue, uno parece que sea un esfuerzo personal, pero fue un esfuerzo que fue una cadena de mandatos. O sea, el doctor Barragué, el doctor Eder y el doctor Méndez, o sea, fueron también mis formadores de esa gestión y de ese impulso. Y tener hoy por hoy el Hospital María Curie en un primer nivel en cuanto a la especialidad que es radioterapia,
que es una especialidad, poco frecuente de desarrollar en los hospitales públicos, ¿no? Y bueno, bien, contento por eso, así que estoy pendiente del desarrollo de las obras que ahora vienen por delante. Si Dios quiere, el año que viene se puede inaugurar y vamos a tener un equipamiento de alta tecnología, de última generación en el hospital público. Igualmente, yo un paso antes ya había generado también una gestión para tener también en radioterapia equipamientos de alta tecnología, como es la braquiterapia de alta tasa, que también se usan radiaciones para tratamiento del cáncer del cuello uterino, o otras localizaciones donde la fuente radioactiva pueda llegar a ponerse en contacto con el tumor, y eso lo logramos también en la gestión en el año 2014. O sea, que eso también está bueno, todo muy bueno, lograr ese equipamiento y ahora este otro equipamiento que es complemento del anterior, ¿no? Así que me fui contento, o sea, y sigo pendiente del hospital, a ver qué es lo que pasa con todo eso. Va a ser un gran impulso para el sistema público del gobierno. Traigo todo esto que... Sí, perdón. No, el gobierno es también una cosa bastante importante para todo el país, ¿no? Totalmente, traigo esto de que usted contaba de todo lo que está llevando adelante en los hospitales y también la serie de mandatos y por los cuales usted aprendió y se fue formando. Sí. ¿Qué huella qué cree que dejó usted en el hospital? Yo pienso que todos los médicos, o sea, que trabajamos en los hospitales públicos, de una manera u otra dejamos una huella. Digamos, el hecho de ser médico en un hospital público, justamente ese es uno de los objetivos principales. No solamente atender a la gente, sino dejar toda, digamos, la experiencia que uno tiene, volcarla en los profesionales que sigan. Y tratar justamente de inculcar eso, o sea, de que los profesionales vayan educando a los otros profesionales siguientes. Uno, como médico, no puede ser un autodidacta, o sea, la información hoy por hoy la tenemos todos, pero lo que se logra en un hospital público es ese trabajo diario, es la práctica diaria lo que en realidad a uno lo forma. Y estar en contacto no solamente con el paciente, sino con los pares. Y transmitir la experiencia a los que están atrás, a los que siguen. Y entonces, de esa manera se deja una especie de camino allanado científicamente hablando, ¿no? Y un camino allanado con la experiencia personal, que en conjunto con la de los demás, hacen de que los hospitales públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en realidad tengan los mejores especialistas y sean lugar de formación de especialistas. O sea, no quiero decir que en los hospitales privados también se hace. Yo he trabajado en un hospital privado, fui médico del hospital francés, ahí también desarrollé mi experiencia, digamos, como radioterapeuta y aprendí también ahí. Pero el hospital público, o sea, es donde realmente uno libra la reina de las batallas, o sea, en este caso, lo que yo hago contra el cáncer. ¿Y qué anhela para el futuro del hospital? ¿Cómo? ¿Qué anhela para el futuro del hospital? Y el hospital, yo anhelo que el hospital crezca, o sea, siempre, o sea, el hospital tiene que estar en crecimiento, el hospital no se puede quedar tanto en información como en formación y en cuanto a equipamientos para la atención de los pacientes. O sea, es algo que yo, así tuve charlas con los médicos y yo les decía que, por ejemplo, yo comparaba el hospital con las carabelas de Colón. O sea, Colón tuvo una idea de llegar a las Indias y descubrir América sin saberlo, pero tenía un rumbo. O sea, tenía un rumbo de llegar a un lugar donde con ese descubrimiento él poder tener acceso a que España, digamos, progrese. Y eso es algo parecido. O sea, el barco es el hospital y todos tenemos que estar subidos al barco con un destino. Y el destino es que el hospital crezca, que el hospital comparta información y conocimiento y prácticas con todos los demás hospitales, pero el objetivo tiene que ser ese. Hay que llegar con todos, con el que limpia, con el que dirige, con el que rema, con el que levanta las velas, con la enfermera, con todos. Tenemos que llegar a ese objetivo, que el hospital crezca, que el hospital sea conocido, que el hospital haga una prestación pública de excelencia en lo posible y que tenga accesibilidad a toda la población.
Eso es lo que le diría a los que todavía quedan ahí trabajando, a los profesionales de la salud. Sí, le diría y se los dije. O sea, yo he tenido charlas con residentes y más o menos le transmití eso. Le dije, ustedes tienen que tener el hospital como si fuera su casa, porque el hospital el día de mañana, o sea, yo lo hablaba como director, pero decía, ustedes ahora son residentes, pero el día de mañana ustedes van a ocupar, alguno de ustedes va a ser el que va a estar sentado acá y va a tener que dirigir el hospital y llevarlo donde tiene que ir. El hospital tiene que ir a ese lugar, a la excelencia en cuanto a información, a conocimiento, y con ese conocimiento, con experiencia y en función de la atención del paciente. Me encanta. Ese fue el mensaje que se lo dije varias veces. Varias veces. Sí, sí. Y para cerrar, ¿cómo me definirías tu paso por la salud pública en una palabra o en una frase? En una frase corta, el paso, mi paso por salud pública. Yo no me di cuenta, es como cuando uno, no es que no me di cuenta, uno no se da cuenta muchas veces de lo que uno hace y lo que uno genera. Yo tuve una gran experiencia, muy hermosa experiencia, el haber transitado por un hospital público. Muy linda experiencia. He tratado muchos pacientes, he tenido reconocimiento de pacientes, de las familias de pacientes, y yo voy a decir una frase que nunca me lo voy a olvidar, y el destino me lo puso, el último día de mi trabajo me lo puso adelante. Mi especialidad era usar radiaciones para tratamiento de cáncer, y una de las cosas que principalmente se trata en el hospital es el cáncer de cuello uterino. Esa es una pequeña anécdota. Y un día tuve una paciente que venía de Catamarca, y la paciente, esto fue hace unos 25 años más o menos, y me dijo, doctor, yo quiero que me cure, porque yo en Catamarca dejé mi familia, dejé mis hijos a cuidado de una vecina, y yo quiero volver a cuidar a mis hijos. Hicimos ese tratamiento, la mujer lo toleró bien, la empezamos a controlar, la enfermedad desapareció y la paciente empezó a concurrir anualmente. Y todos los años que venía siempre agradecida. Y el último día que salí del hospital, bajando por la escalera, me la crucé. Me dijo, doctor, qué alegría contar con usted, verlo. Y le digo, sí, me acuerdo de vos, sí, de Catamarca, vos sos de Belén, de la ciudad de Belén, en plena precordillera. Digo, sí, sí. Y lo venía a saludar, digo, qué casualidad, es mi último día. Entonces ella me dijo, bueno, gracias a usted, doctor, yo pude volver a Belén, seguir criando a mis hijos, que están grandes, y nunca me voy a olvidar de la promesa que compartimos, de que usted me iba a ayudar para seguir criando a mis hijos. Sí, fue verdad. Y eso fue el último encuentro que tuve con ella. Pero ella venía siempre al hospital a agradecer. Ese fue un hecho, o sea, pero hubo varios. O sea, gente que ha venido del noroeste y noreste argentino, hay gente que venía de Bolivia, gente que venía de Paraguay con el mismo problema. Y hubo gente que anduvo muy bien, gente que anduvo mal, pero la gente siempre es muy agradecida con el hospital público. Eso sí, eso es si vamos a buscar la palabra, con todo lo que yo digo, o lo que dije, es el agradecimiento de la gente. Eso es lo que más me llenó el alma, digamos, el agradecimiento de la gente. Hermoso. Eso sí. Piel de gallina la anécdota de la señora. Sí. Es terrible. Sí, sí. Pero... Sí, sí, y es real. Son historias tristes, pero que eran, en realidad, son muy reconfortantes. O sea, son un poco cosas que pasan en la vida. O sea, cosas que parecen tontas, pero son muy grandes. O sea que, agradecimiento, porque esto es un tema, el tema del cáncer uterino es un tema socioeconómico, cultural muy importante, porque la cantidad de chicos que han perdido a sus madres en plena infancia es muy importante, no solo en Argentina, sino en Paraguay, Bolivia, o sea, porque tiene mucho que ver un poco con el tema de educación, con el tema de acceso a la salud. O sea, hay poblaciones que no tienen información y no tienen acceso a la salud. O sea, otra historia tonta, Tita Merelo decía
siempre, muchacha, hacete el Papa Nicolau. Y tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la prevención. O sea, que el Papa Nicolau puede descubrir a tiempo un cáncer uterino y poder ser curado. Y es una cosa que yo me acuerdo que yo era chico, yo era estudiante de medicina y me acuerdo que Tita Merelo siempre lo decía porque ella tuvo una afección similar y ella pudo llegar a curarse. Sí, la verdad, pero ahora como acuerdo, estoy en tema de eso. Y es un tema popular ese. Es popular, muchacha, hacete el Papa Nicolau. Esa frase de Tita Merelo quedó grabado. Muchas gracias, doctor, por venir. Por favor. Gracias por sumarse, por su tiempo. Yo lo ayudo ahora con el tema de... Creo que se puede sacar... Ahí, acá justo. Permiso, Sí, no. Ahí está. Y ahí se lo puede sacar. Sí. ¿Te das un minuto?